Saludamos en Blue Radio al comisionado de paz Danilo Rueda para hablar sobre los primeros avances de la llamada paz total del presidente Gustavo Petro. Hace unos días se produjo una reunión importante en el Caquetá con uno de los grupos que pueden llamarse disidencias de las FARC, en donde se llegó a producir un comunicado conjunto que ha dado unas líneas gruesas sobre cuál va a ser seguramente la línea de trabajo de aquí en adelante de cara a este eventual proceso de paz. Comisionado, gracias por estar con nosotros. Un saludo, Ricardo, a usted y a todos los oyentes de Blue Radio. Comisionado, cuéntenos acerca de esta reunión con este grupo de disidentes de las FARC. ¿Quiénes son estos grupos? ¿Quiénes son estas personas? ¿Y a cuántos disidentes representan? Lo primero que tenemos que decir es que durante estas 5 semanas de gobierno estamos en una fase de exploración y en desarrollo de la misma se ha invitado a los diversos grupos armados a que expresen públicamente o en privado su manifestación de ser parte de la apuesta de este gobierno de la paz total, que pretende que todas las dinámicas armadas transiten a ser parte de un Estado social de derecho, en aplicación del artículo 22 de la Constitución Nacional. Uno de esos acercamientos, ya de manera directa, se realizó con como ellos mismos se llaman y se autodenominan, el Estado Mayor Central de las FARC. Es un grupo que manifiesta que su origen recoge las banderas del origen de las FARC y que ellos no fueron firmantes del acuerdo del Teatro Colón, el ya suscrito con la FARC, el Partido de los Comunes y otros firmantes de ese proceso en noviembre del año 2016. Allí se encontraban varios de sus integrantes de alto nivel, de 3 de las estructuras grandes, y en esta exploración planteamos algunos asuntos que aparecen en el comunicado, qué es la paz total, qué propósitos pretende, cuáles son las exigencias básicas para explorar en esta fase de exploración, explorar un eventual escenario de diálogo. Y en este escenario entonces hay unas solicitudes específicas de gestos humanitarios que hemos venido monitoreando y verificando en diversos territorios de Colombia donde esta estructura armada opera. Comisionado, quiero comenzar preguntándole, ¿el gobierno le reconoce a este grupo la categoría de guerrillero? ¿Le reconoce estatus político a este grupo? Es un grupo no firmante del Teatro Colón y se afirma a sí mismo como un grupo rebelde. De acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja, existen 6 conflictos armados vigentes en Colombia. Y dentro de estos conflictos armados en Colombia hay algunos que son contra el Estado colombiano y otras operaciones armadas que es entre grupos armados. Sí. Comisionado, varias lecturas distintas indican que este grupo tiene como eje, más allá de lo político o de una guerra contra el Estado, el negocio del narcotráfico. ¿Eso lo tiene en cuenta el gobierno en el momento de definir si inicia o no una negociación política con esas disidencias? No solamente son los asuntos de financiación, sino los propósitos del grupo. Sí, hay asuntos de financiación que tienen que ver evidentemente con economías ilegales, que no son solamente las del tráfico de drogas, también está la minería ilegal. Y también hay una confusa relación entre la legalidad y la ilegalidad. Empresas que pueden tener mucha legalidad, pero que pueden venir de fondos ilegales, que se desarrollan como un mecanismo, según las motivaciones e intereses del grupo armado, para el lavado de activos. En este caso, indico nuevamente, estamos en una fase de exploración para iniciar un diálogo. Según la caracterización y según los temas que se aborden, pues vamos a definir también cuáles son las salidas frente a esas fuentes de financiación, si su naturaleza es evidentemente rebelde. Si su naturaleza no es rebelde, se adoptarán otro tipo de diseño de aplicación de las políticas que contempla la paz total. ¿Esto qué quiere decir? Que en ningún momento se está haciendo ningún tipo de pacto de impunidad,
que en ningún momento se están desconociendo los derechos de las víctimas y de la sociedad a la verdad, la justicia y la reparación, que en ningún momento se está desconociendo ya un acuerdo suscrito con las FARC, que hoy es el Partido de los Comunes, que el acuerdo es columna vertebral de la paz total y que se va a cumplir en su integralidad. Lo mismo que los protocolos que se están aplicando con el Ejército de Liberación Nacional, conforme a lo que fue acordado durante el gobierno de Santo. Con esto queremos decir que hay unos asuntos que ya no tienen reversa y que se cumplirán tal como son. Frente a las nuevas dinámicas o viejas dinámicas de violencias, hay unos tratamientos que se basan, insisto, en decisiones constitucionales, se basan en el Estatuto de Roma, se basan en toda la jurisprudencia y el desarrollo de los principios que existen en la justicia ordinaria o justicia transicional, según sea el caso y según vaya el proceso de diálogo con el grupo armado. Sí, sí, le entiendo, comisionado, todavía el gobierno no ha definido si con este grupo de disidentes que afirman no haber suscrito el acuerdo de paz, todavía no se define si habrá una negociación política o si más bien iría por el camino del sometimiento. Estamos hablando de que hay unos grupos en nuestra caracterización que se definen a sí mismos como rebeldes. Hay asuntos de discusión que tienen que ver con sus fuentes de financiación, pero se definen como rebeldes. Hay otros grupos que no se definen como rebeldes. De acuerdo con su naturaleza, habrá un tratamiento particular o específico. El escenario inicial es el diálogo y habrá en ese diálogo o mecanismos de asuntos sociojurídicos o mecanismos de asuntos sociopolíticos. Y insistir, en ningún momento estamos hablando de dar el paso ni a la impunidad ni a la legitimación del crimen o de cualquier tipo de violencia. Lo que estamos tratando es de que el Estado social de derecho se legitime en Colombia, por eso todo este nuevo enfoque de la seguridad humana. Y en segundo lugar, estamos intentando que la mayor cantidad de grupos posibles armados que están reconocidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja tengan esta posibilidad de transitar al Estado social y ambiental de derecho. Si logramos que la mayoría de los grupos armados puedan vincularse a la civilidad, pues, por decirlo de alguna manera mucho más precisa, los esfuerzos en materia de seguridad del Estado, que no han dejado de parar, los ejercicios de la fuerza apegados al respeto a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, generarán sobre nuestra estrategia mejores resultados, porque ya no hablaremos de una multiplicidad de grupos armados, ubicaremos claramente unos focos de violencia que requerirán un tipo de intervención cualificada del Estado colombiano. Comisionado, en este caso, ¿qué sistema jurídico se aplicaría? ¿Se someterían a la JEP los integrantes de estas disidencias o no, se crearía otro sistema distinto para dar algún tipo de beneficio penal a ellos? Es muy aventurado decirlo. Lo que tenemos claro es que lo que ya existe en mecanismos institucionales, Jurisdicción Especial de Paz, la Ley 975 para ex-AUC y otros grupos o personas de otros grupos, siguen vigentes tanto como la justicia ordinaria. Aquí no estamos hablando de nada distinto a que lo que existe se va a respetar. Veremos qué sucede en el desarrollo de los diálogos, qué es posible desarrollar en los marcos constitucionales. Hemos participado claramente con unos congresistas en el diseño de unos sistemas de justicia basados fundamentalmente en decisiones de la Corte Constitucional y de la misma manera en el Código Penal vigente. Así que es muy aventurado señalar y reconocer que lo que se está diciendo es inadecuado. Eso es lo que debemos decir. Lo que está claro es que estamos en una fase de exploración. Esa fase de exploración ya ha dado unos resultados en materia humanitaria en algunos territorios y avanzaremos en la eventualidad de lograr un escenario de diálogo
para pactar ceses bilaterales de fuego. Sobre eso quiero preguntarle, comisionado, ¿cuáles son esos resultados humanitarios o cuáles son los requisitos de gestos humanitarios que les ha pedido el gobierno a estas disidencias que se han cumplido para avanzar hasta este punto? Por ejemplo, cese de hostigamientos y asesinatos a liderazgos sociales y a comunidades en territorios en donde la Oficina de Paz está desarrollando un trabajo silencioso pero permanente de monitoreo y también en apoyo con procesos comunitarios organizativos. ¿Y eso lo han cumplido las disidencias? Hasta el momento sí, desde el momento en que hemos desarrollado este diálogo. ¿Qué otros requisitos, comisionado, se deberían cumplir por parte de estos grupos para llegar a un cese bilateral del fuego como el que se enuncia en el comunicado del sábado? El consenso de la mayoría de sus integrantes para desarrollar un proceso de diálogo. Queremos evitar al máximo que desde el comienzo las propias bases, las milicias, los bandos medios desconozcan de qué estamos hablando. Nos tienen que asegurar cada grupo que haya un consenso de todos sus integrantes. Esta propuesta de paz total nace de los avances que deja el acuerdo de paz del Teatro Colón. Nace también de la experiencia y esos aprendizajes que muestran claramente que solamente cuando desde el comienzo de las conversaciones todos los integrantes saben y conocen de qué se está hablando, los compromisos son mayores de ambas partes, tanto de ellos como de parte del gobierno nacional. Usted cita el acuerdo del Teatro Colón y quiero preguntarle, comisionado, ¿por qué en esta oportunidad el punto de partida es el cese bilateral del fuego, a diferencia de lo que pasó en ese proceso? El punto de llegada casi que cuando ya estaba listo el acuerdo de paz fue el cese bilateral del fuego. ¿No es claudicar muy temprano por parte del Estado para perseguir a esos grupos, iniciar con ese cese bilateral del fuego? Nadie está claudicando, insisto. Las operaciones de inteligencia persisten, las operaciones de presencia de la fuerza pública y policial persisten, fuerzas militares y fuerza policial persiste. Todo está activado desde el Estado. Está claro que las operaciones que se desarrollen deben tener claridad en aplicación del respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Y eso es el enfoque de la seguridad humana. Y esto enaltece y da honra a la propia fuerza militar y al Estado colombiano, que debe legitimarse ante millares de comunidades que han experimentado por años solamente un rostro del Estado en presencia de la fuerza pública sin una respuesta también integral. Entonces no se está claudicando, por el contrario, se está mostrando el rostro del Estado social y ambiental de derecho. Se está proyectando el tipo de democracia que queremos vivir en Colombia, superando todas las violencias. Y por eso el diálogo con las comunidades más remotas es uno de los centros y es el eje de la Oficina de Paz. Si el centro fueron las víctimas en el proceso de La Habana que concluyó en el Teatro Colón, aquí el centro son esas comunidades en lugares muy remotos que siguen padeciendo formas de esclavitud, formas de violencia sexual, formas de constricción a sus posibilidades de libertad de expresión, amenazas a sus obras permanentes. Si logramos convencer a todos los grupos armados de la importancia de transitar a esta democracia, a este Estado social y ambiental de derechos, tendremos la fortaleza para que este país sea un país de progreso y de inclusión para todas y todos. Comisionado, ¿quién va a verificar que las disidencias, eventualmente, si se llega a ese punto, cumplan con ese cese bilateral del fuego? Ya tenemos primero la experiencia que están monitoreando las propias comunidades. Luego vendrán las iglesias, seguramente el sistema de Naciones Unidas y otros mecanismos internacionales que se han dispuesto para participar en una veeduría apenas se pacte un cese bilateral de fuego. ¿Qué pasaría si no lo cumplen? ¿Cuál sería el paso siguiente del gobierno? Todo eso se define en los protocolos. Insisto que estamos en exploración, todavía no hemos entrado en una fase de diálogo. Esta fase de exploración tiene gestos humanitarios que son medibles y verificables.
Así que eso es lo que podemos decir hasta el momento. Sí, Aclarar nuevamente, no estamos aquí hablando de ningún mecanismo judicial, no se ha acordado absolutamente nada. Lo único que hemos acordado es la expresión clara de manifestaciones humanitarias en los territorios donde el llamado por ellos mismos, Estado Mayor Central de las FARC, realiza operaciones. ¿cuántos hombres tienen estas disidencias? ¿Cuántos hombres dicen que tienen? Ellos afirman que son cerca de 2.500 en armas. Desconocemos si tienen otro conjunto de red de apoyo en este momento. Estamos en una 2.500. fase de acercamiento. Comisionado, ¿y con la segunda Marquetalia qué va a pasar? Porque ellos sí firmaron el acuerdo de paz. Sí, ellos firmaron el acuerdo de paz. Su decisión de irse nuevamente a las armas, entendemos, obedece al entrampamiento ocurrido. Hasta ahora con ellos hemos tenido un intercambio de mensajes, todavía no hemos tenido un acercamiento directo. Así que en esta fase de exploración hasta ahí hemos avanzado, no podemos decir nada más. ¿Qué va a pasar con el ELN, comisionado? Ya hay, Estamos bueno, en la aplicación, avances, con el pues. ELN estamos en la aplicación de los protocolos, estamos mostrando con claridad la responsabilidad que tiene el gobierno del presidente Gustavo Petro con lo que fue acordado y pactado en la administración del presidente Santos. ¿Ya están en Venezuela los delegados del ELN? No, todo lo que se esté diciendo desde la semana pasada es especulación. Lo único que podemos decir es que estamos en aplicación del protocolo. Solamente aclarar una cosa. Venezuela era garante del proceso durante la administración del presidente Santos y lo único que se ha hecho es cumplir lo pactado. Esa es la legalidad, esa es la legalidad, el respeto a la legalidad internacional que tiene este gobierno. Esos diálogos, lo que fue acordado. sí. ¿Esos diálogos se van a adelantar con el ELN en Cuba? No hemos avanzado en fases de diálogo, difícilmente podemos decir. Seguramente será así u otros países. Todavía es muy aventurado plantear eso. Lo que sí observamos es la disposición de la Delegación de Paz del ELN de avanzar en un diálogo constructivo y eficaz que posibilite transformaciones básicas en Colombia. ¿De qué depende la reanudación de diálogos con el ELN, comisionado? Todo falta por dialogar. Hasta ahora hemos reactivado los protocolos. Sí. ¿Qué modificaciones al Estado colombiano de las que usted nos habla se podrían negociar con el ELN en esa mesa de conversaciones? Está claro que todo está en el marco de la Constitución del año 91. Tenemos que escuchar. Esta disposición de escucha la desarrollamos no solamente con los grupos armados rebeldes o no rebeldes, también la desarrollamos con los más diversos actores de la sociedad, iglesias, pero sobre todo esas comunidades que están padeciendo una violencia permanente que no cesa y no termina, a pesar del logro y el avance significativo del acuerdo de paz del Teatro Colón. Ya se ha hablado de deudas gestos grandes en materia de tierras, tenemos grandes deudas en materia de políticas criminales para el desmantelamiento de estructuras armadas, tenemos muchas deudas con el país como Estado colombiano y eso es lo que vamos y estamos empezando a responder. Pero aquí la escucha es para todos y con todos, es una paz total que nos incluye a todas y todos los colombianos, pero que en su corazón, en su oxígeno, en sus venas, están esas comunidades afrocolombianas, indígenas, campesinas y los sectores urbanos de varias ciudades del país que siguen padeciendo dinámicas de violencia que impiden el derecho a vivir, a dormir sin zozobra, a la libertad de movimiento, a la libertad de expresión. Comisionado, hablando del ELN, ¿ya les han pedido a ellos gestos humanitarios? Tengo 2 minuticos que me están esperando. Qué pena, Ricardo, le hago 2 preguntas más. Sobre el ELN, ¿ya les han pedido ustedes a ellos gestos humanitarios como les pidieron a las disidencias sí, para claro, avanzar? todos los grupos armados y el ELN viene desarrollándolo. Eso no significa que hayan convocado un paro armado en el San Juan, territorio donde estuve la semana pasada también, reiterando la importancia del gesto humanitario. Así que vamos avanzando, silenciosamente a veces, poco a poco, pero vamos avanzando. Sí, para finalizar, comisionado, la otra pata de esta mesa
son los grupos narcotraficantes, que tienen poder de destrucción. El Clan del Golfo, los Caparros, cada vez más grupos. Con ellos, ¿cuál va a ser el camino de la paz total? Ya lo dijimos, un diálogo para el sometimiento, un diálogo para construir la incorporación y la transición al Estado social y ambiental de derecho, un diálogo sociojurídico. ¿Pero no habrá un diálogo político con ellos o sí? Diálogo sociojurídico. Sociojurídico. ¿Se va a tramitar una ley en el Congreso para darles beneficios penales a cambio de que entreguen las armas? Todo lo que no es solamente a cambio de las armas, el problema no son las armas. Como lo ha dicho el presidente en el día de hoy en Nueva York, aquí hay un tema de injusticia detrás de la ausencia de posibilidades. Sí, y estamos invitando a los periodistas, a los que les gusta la reportería, a que vayan a los barrios de Bogotá, no hay que ir muy lejos, pero también a las zonas remotas de Colombia, distantes de la ciudad. ¿Cuáles son las razones para que un niño no pueda tener educación y lo único que observe son armas y la única vocación a la que puede aspirar en desarrollo de sus capacidades es irse a un grupo armado, sin resolver los asuntos de inclusión social, de derechos básicos insatisfechos? Difícilmente vamos a lograr desmontar la razón de muchas violencias, unas que se afirman como violencias políticas y otras que se afirman como violencias ante la ausencia de garantías y de condiciones para acumular riqueza, y por eso en esa acumulación de la riqueza se dedican a proteger esa riqueza mala vida y a hacer inversiones entre lo legal y lo ilegal para que ese capital se reproduzca. Comisionado, muchas gracias. Ricardo, un saludo a usted y a todos los oyentes, y les recuerdo, la paz es con todas y todos. Tenemos que, como lo dice la Comisión de la Verdad, y es también el punto de partida de esta paz total, si queremos lograr que el proceso de paz del Teatro Colón se consolide, necesitamos un diálogo amplio, abierto, y la disposición de todas las instituciones en ese diálogo para transformar esas violencias en posibilidades de que Colombia sea una potencia de la vida, que sea el país que todas y todos nos merecemos, en libertad de expresión, en libertad de empresa, en cooperativismo, en la autoprotección de todos los ecosistemas que son hoy importantes para el mundo. Gracias.